Un segundo después, la cabeza del alacrán rodaba por el suelo. El resto de sus hombres corrieron en direcciones diferentes. No duraron mucho. Los políticos también intentaron escapar. El licenciado Rivas gritaba órdenes, pero sus escoltas desaparecieron en la negrura una por una. Solo quedábamos yo y 2 personas más, la posadera y un sicario herido. Nos metimos en la iglesia y cerramos la puerta. Afuera, el pueblo entero se había convertido en un cementerio viviente. Las sombras no nos seguirían dentro, por ahora. Pero en el altar, una vela se encendió sola, y detrás del púlpito una voz ronca susurró: «No debieron venir». La iglesia estaba en penumbras. Afuera, el pueblo era un infierno. Dentro, el aire se volvía denso y respirable. No debieron venir. La voz venía desde el altar. No era humana. El sicario herido levantó su pistola con manos temblorosas. La posadera, de rodillas en el suelo, murmuraba oraciones sin sentido. Yo solo podía mirar. Desde las sombras del púlpito emergió una figura encorvada. Al principio pensé que era un sacerdote, pero cuando avanzó hacia la luz de las velas sentí el estómago revolverse. No era un hombre. Era un cadáver andante, seco como pergamino, con ojos hundidos en cuencas negras. Su boca, deformada en una sonrisa de dientes podridos, se abrió con un chasquido. «Han venido por mi legado, pero ustedes serán la ofrenda». El sicario disparó. La bala atravesó su cráneo, un agujero se abrió en su frente, pero la criatura ni siquiera parpadeó. Se movió más rápido de lo que podíamos reaccionar. En un instante estaba sobre el sicario. No lo mató de inmediato. Primero lo desolló con las uñas. El hombre gritó cuando su piel se desprendió como papel mojado. Yo no podía moverme, solo veía la sangre manchar el piso sagrado. La posadera me jaló del brazo. ¡Corre! ¡Por la puerta trasera! Salimos por una puerta de madera podrida que daba al patio de la iglesia. El suelo era un campo de tumbas abiertas. Algo se movía dentro de ellas. La luna iluminó los cadáveres que se levantaban lentamente. Corrimos hacia el bosque. No sabíamos a dónde ir. Solo sabíamos que no podíamos quedarnos allí. La posadera conocía el camino. Me arrastró entre árboles retorcidos mientras los lamentos de los muertos resonaban a nuestras espaldas. «¿A dónde vamos?», grité, jadeando. «A la cabaña del brujo». Mis piernas casi se detuvieron. «¿Qué?». «Es la única forma. El brujo sigue aquí». El miedo era absoluto, pero algo dentro de mí me obligó a seguir. Llegamos a un claro donde se alzaba una cabaña de piedra y madera ennegrecida. Se sentía antigua, viva, como si respirara. La posadera sacó una llave de su falda y abrió la puerta. Dentro, todo estaba intacto. Un altar de huesos humanos, velas consumidas hasta la cera derretida, símbolos tallados en las paredes. Y en el centro, un cadáver sentado en un trono de piedra. Era don Eusebio. Su cuerpo estaba seco, pero sus ojos me miraban. «El legado no es oro ni poder», susurró la posadera. «Es él». En ese momento comprendí la verdad. Don Eusebio nunca murió. Solo estaba esperando que alguien lo despertara, y nosotros le habíamos traído suficiente sangre para hacerlo. El cadáver de don Eusebio me miraba. No se movía, no respiraba, pero sus ojos estaban vivos. La posadera se arrodilló ante él y comenzó a murmurar en una lengua que no entendía. «¿Qué demonios estás haciendo?».
le susurré, sintiendo un sudor frío en la espalda. No hay escapatoria, periodista. Solo hay una forma de salir de aquí con vida. Se cortó la palma con un cuchillo y dejó que la sangre goteara en los pies del cadáver. El aire se volvió denso, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las velas se encendieron solas, las paredes crujieron, y entonces don Eusebio habló. Su boca no se movió, pero su voz sonó dentro de mi cabeza. Tantos vinieron por mi poder y ahora son parte de él. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme. La cabaña comenzó a temblar. Algo se arrastraba en la oscuridad, algo que no podía ver, pero que sentía en la piel, en los huesos, en la sangre. La posadera levantó la cabeza. Hazlo rápido, maestro. No puedo contenerlos por mucho tiempo. Entonces entendí. Ella sabía lo que hacía. Nos había llevado ahí para despertar algo peor. Desde el bosque, los gritos de los sicarios y los políticos resonaban. Corrí hacia la ventana y vi algo imposible. Los cuerpos de los muertos se arrastraban de regreso al pueblo, pero no estaban completos. Eran pedazos, huesos, carne abierta, torsos sin cabeza, y todos iban hacia el mismo lugar. La iglesia. Algo los llamaba, algo que aún no comprendía. Pero la posadera sonrió. El sacrificio está completo. Me di la vuelta y vi que don Eusebio se estaba levantando. Su piel seca se estiraba, su boca se abría más de lo humanamente posible, y sus ojos ahora eran los míos. Algo me estaba absorbiendo. Mi visión se nubló. Mi cuerpo dejó de responderme, y supe en ese instante que yo iba a ser el nuevo recipiente. Bienvenido, Gabriel. Ahora eres parte del legado. Y todo se volvió negro. La oscuridad me devoró. No había sonido, no había tiempo, solo un vacío profundo donde mi mente flotaba. Pero no estaba solo. Había algo más allí. Algo antiguo, algo que quería mi cuerpo. Intenté gritar, pero no tenía boca. Intenté correr, pero no tenía piernas. Yo ya no era yo. Dentro de mi cabeza la voz de don Eusebio susurró. No luches, hijo. Pronto seremos uno solo. Y entonces comenzó a entrar en mí. Sentí su presencia hundirse en mis huesos, en mi piel, en mi alma. Un millar de recuerdos que no eran míos explotaron en mi mente. Vi lo que él había hecho, vi los sacrificios, vi cómo abría los cuerpos de sus víctimas y les arrancaba los corazones mientras aún latían. Vi a los políticos, a los narcos, a los turistas, todos habían sido parte de su ritual. Y ahora yo era el siguiente, pero entonces, en medio del horror, escuché otra voz. Gabriel, resiste. Era débil, casi un susurro. No era don Eusebio, era alguien más. Y me aferré a esa voz como si fuera lo único que me quedaba. Grité con todas mis fuerzas y la oscuridad se rompió. Abrí los ojos. Estaba de pie, en la cabaña, pero algo era diferente. Mi cuerpo ya no era mío. Podía ver mis propias manos moverse, pero yo no las controlaba. Mi boca sonrió, pero no era mi sonrisa. Don Eusebio estaba dentro de mí, y la posadera se inclinó ante mí. Bienvenido de nuevo, maestro. Intenté hablar, pero de mi garganta solo salió una risa ronca. Mi cuerpo comenzó a caminar hacia la puerta de la cabaña. Yo estaba preso dentro de mí mismo, y afuera el pueblo entero esperaba mi regreso.
¿Cómo era posible? Si yo estaba aquí, ¿quién era ese en la hoguera? La respuesta llegó como un rayo en mi mente. Don Eusebio no me poseyó, yo lo poseí a él. Maldije en silencio. Me habían engañado. Ellos me hicieron creer que estaba perdiendo mi cuerpo. Pero la verdad era que yo ahora era don Eusebio. Yo era el brujo. Y ese en la pira era el último fragmento de mi antigua vida. «Quémalo, maestro», dijo la posadera. Si lo hacía, si yo mismo me mataba, no habría vuelta atrás. Don Eusebio viviría para siempre. Tomé la antorcha con una sonrisa. Mis propias manos se sentían extrañas, como si no fueran mías. Me acerqué a la pira. El otro yo me miró con terror. «No lo hagas, tú eres Gabriel. Aún puedes pelear». Sentí un destello de algo dentro de mí. Era cierto, aún podía resistir. Los muertos esperaban, la posadera esperaba, don Eusebio esperaba. Y en ese instante supe la verdad. Yo no podía ganar, pero sí podía perder a lo grande. Así que hice lo único que podía hacer. Quemé todo y me lancé a las llamas. El fuego me envolvió. Don Eusebio gritó dentro de mí. La posadera gritó de horror. Y el pueblo entero comenzó a arder. Los muertos cayeron como muñecos de trapo. Las sombras se disolvieron en el viento. Las casas se incendiaron una por una. San Isidro del Monte se convirtió en cenizas. Y yo finalmente morí. Pero en mi último aliento, escuché una voz en la oscuridad. «No importa cuántas veces me mates, siempre regresaré». Meses después, un grupo de excursionistas encontró las ruinas del pueblo. Todo estaba destruido, menos una cosa. En el centro de lo que una vez fue la iglesia, encontraron un cuerpo momificado, sentado en un trono de piedra. Cuando lo tocaron, sus ojos se abrieron. Don Eusebio nunca murió. Y ahora espera a su próximo huésped.